Buenas tardes, mi nombre es Emma González Torres, estudiante de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 22006355, teniendo como asesor al licenciado José Luis Gaón Esparza, con fecha de elaboración 21 de enero del 2025. Se me pide realizar el reto que lleva por nombre Criterios del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Radilla Pacheco, contra Estados Unidos Mexicanos, sentencia del 23 de noviembre del 2009. Excepciones, preliminares, fondo, reparaciones y costas. Explicación de los hechos del caso. El 15 de marzo del año 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte una demanda en contra de México, originada en la denuncia presentada el 15 de noviembre del año 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. Los hechos del presente caso se dieron el 25 de agosto de 1974. El señor Rosendo Radilla Pacheco fue presunta víctima de desaparición forzada por elementos del ejército mexicano, destacados en el municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero. La última vez que fue visto Rosendo Radilla, reconocido luchador, en Atoyac fue en el cuartel militar que mantenía el ejército mexicano en ese municipio, como parte del despliegue castrense denominado Plan de Operaciones Telaraña. Explicación del proceso ante la Comisión. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México presentaron una denuncia contra el Estado mexicano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 12 de octubre del año 2005, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad número 65 diagonal 052, mediante el cual declaró admisible la petición. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los derechos consagrados en los artículos 3, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; 4, derecho a la vida; 5, derecho a la integridad personal; 7, derecho a la libertad personal; 8, garantías judiciales; 25, protección judicial de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco. Ante ello, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias. Los representantes de las presuntas víctimas presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de acuerdo al artículo 24 del reglamento. Alegaron la presunta violación de otros derechos consagrados en la Convención Americana y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. El 15 de marzo del año 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demanda al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de respuesta efectiva al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de fondo. El 21 de septiembre del 2008, el Estado presentó un escrito mediante el cual interpuso 4 excepciones preliminares. El Estado solicitó a la Corte que declare fundadas las siguientes excepciones preliminares: incompetencia ratione temporis, debido a la fecha de depósito de su instrumento de adhesión a la Convención Americana; incompetencia ratione temporis, para aplicar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México; incompetencia ratione materiae, para utilizar la Carta de la Organización de Estados Unidos de los Estados Americanos como fundamento para conocer del caso; y 4, incompetencia ratione temporis, para conocer de presuntas violaciones al artículo 4, derecho a la vida; y 5, derecho a la integridad personal de la Convención Americana en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. Explicación del caso. La Corte decide por unanimidad rechazar las excepciones preliminares interpuestas por los Estados Unidos mexicanos, de conformidad con los párrafos 14 al 50 de la presente sentencia. Aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado en los términos de los párrafos 52 al 66 de la presente sentencia. Por unanimidad,
El Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, consagrados en los artículos 7, 1, 5.1, 5.2, 3 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar y garantizar contenida en el artículo 1.1 de la misma y con los artículos 1 y 11 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada del Personal, de personas en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco, en los términos de los párrafos 120 al 159 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrada en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las señoras Tita y Andrea y del señor Rosendo, todos de apellido Radilla Martínez, en los términos de los párrafos 160 a 172 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y los artículos 1, incisos A, B y D, 9 y 19 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en perjuicio de las señoras Tita Andrea y del señor Rosendo, todos de apellido Radilla Martínez. El Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1 y 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas respecto de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas en los términos de los párrafos 315 al 324 de la presente sentencia. Asimismo, esta Corte ha establecido que, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, sino que el procedimiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. En conclusión, resulta claro que un hecho no puede constituir violaciones de una obligación internacional derivada de un tratado, a menos que el Estado esté vinculado por dicha obligación al momento que se produce el hecho. El caso Rosendo Radilla Pacheco es el primero en que la Corte Interamericana vincula directamente al Poder Judicial de la Federación en el cumplimiento de medidas de reparación específicas. Tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano y proporcionó avances significativos en materia de derechos humanos. Gracias.